Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Quizás estás en un momento en donde te sientes hundirte en medio de las circunstancias, en donde sientes que te ahogan los problemas, donde te estás hundiendo en medio de un panorama, una situación completamente difícil para ti. Pero en este día quiero leerte lo que está en Mateo, cuando el Señor envía a los discípulos al lago y se encuentran en una tremenda tormenta. Y cuando Jesús camina sobre las aguas, los demás lo ven como un fantasma, pero Pedro le dice: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, bendijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se atemorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? En momentos difíciles, de mucha dificultad, donde nosotros vemos que no tenemos mucha opción, donde nuestras manos parecieran no alcanzar, donde nuestra capacidad pareciera no servir, donde los recursos que tenemos parecieran que no alcanzan, no llegan al punto, donde humanamente las cosas parece que no las podemos solucionar. Es donde Dios empieza a caminar sobre nuestros problemas. Vemos que los discípulos vieron en medio de esa circunstancia a Jesús como un fantasma. Y muchos en esas circunstancias difíciles vemos a Dios como si no existiera, como si no fuera real. Pedro fue mucho más aguerrido en decirle: yo quiero caminar sobre esas aguas. Hay esta situación, hay esta tormenta, pero si tú estás allí, yo quiero caminar contigo. Yo quiero ir a ese poder, yo quiero hacer eso que tú estás haciendo. Y fue cuando Pedro salió de la barca y empezó a caminar. Dice que Pedro caminó, logró hacerlo. Pero cuando volvió a mirar la tormenta, volvió a mirar el viento, se empezó a hundir. Y este mensaje, esta palabra, nos deja muchas enseñanzas, como siempre. Y podría mencionar alguna de ellas, donde en las dificultades, por ejemplo, la primera que podría mencionar es que como no vemos a Dios, empezamos a hundirnos. Pedro iba en la barca, pero no estaba en otra posición, como en otra tormenta. Jesús estaba en la barca y estaba dormido en la barca. Los discípulos lo podían ver, pero en esta ocasión no estaba Jesús con ellos. Ellos no podían ver a Jesús. Y una cosa es que cuando nosotros no vemos a Dios, no vemos lo que Él está haciendo, nosotros tenemos que empezar a caminar en el lenguaje del amor de Dios, que es la fe. Porque la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él quiere que nosotros lo veamos a través de su palabra. Aprender a creer por convicción y no por vista. La fe real se tiene que divorciar de los ojos, porque nosotros no podemos caminar pensando o buscando en donde Dios está obrando. Muchas veces no lo vamos a ver, incluso muchas veces no lo vamos a oír, pero Dios está ahí. La fe agrada a Dios. Según esa fe será la reacción que nosotros tengamos frente al problema. Por eso nosotros debemos de ver todo desde la perspectiva, desde las gafas, desde los binóculos de la fe. Porque si nosotros vemos por las circunstancias, por lo que oímos, por lo que está a nuestro alrededor, aunque Dios se haga invisible, nosotros tenemos que saber que Él es visible en el Espíritu y que Él está obrando. Pero no podemos mirar las cosas, no podemos oír lo que está a nuestro alrededor, porque nos vamos a hundir. Otro punto que podría mencionar es que cuando pasa mucho tiempo y no vemos la respuesta de Dios, empieza a llegarnos la duda, la incredulidad, el afán, la desesperanza. Jesús envió a los discípulos en la mañana y dice que en la noche fue cuando Él se les apareció caminando sobre las aguas. Es decir, que pasó un día entero, pasaron muchas horas, puede haber pasado
días, meses, tal vez años en que tú estés esperando esa respuesta de Dios que no termina por llegar. Pero déjame decirte que mucho de lo que la está deteniendo es precisamente eso, que porque no lo ves y que porque el tiempo para manifestarse ha sido largo, has detenido tu fe. Ya no crees en lo que Dios te ha dicho. Y quiero recordarte que nosotros tenemos un tiempo cronos. Es el reloj, un cronómetro en nuestra vida. Pero Dios tiene un tiempo kairos. Para Él un día pueden ser 1000 días, pero también 1000 días puede ser un día. Lo que tú trates de hacer en 10 años, Él lo puede hacer en 10 minutos. Otro punto que nosotros podemos ver aquí es que la fatiga física es una contrarrespuesta, es algo contrario a la respuesta de Dios. Cuando estamos fatigados, cuando estamos cansados, no podemos batallar la fe. Y la fe es una batalla, como lo dijo Pablo, yo peleé la buena batalla de la fe. Cuando nosotros estamos cansados, empezamos a perder la fe, porque el cansancio no nos deja pensar bien, el cansancio nos agota, el enemigo usa el cansancio para empezar a desestabilizarnos. Recordemos que en Jueces 15:18, Sansón vence 1000 filisteos con un hueso de burro. Se necesita mucha fuerza para poder hacer esto, y la fuerza solamente viene a través del descanso. Necesitas tomarte break en tu vida. Necesitas hacer un reposo, una pausa en tu vida, en tus circunstancias, detenerte, dejar de pensar, dejar de correr, dejar de hacer. Dedícate un tiempo, un reposo para ti, porque cuando estamos reposados podemos pensar mejor. Es como cuando una persona no duerme en la noche, en la mañana tiene su mente totalmente descontrolada, no puede pensar, no se puede concentrar porque está cansado. El reposo es muy importante en tiempos donde se está batallando en la fe. Otro punto que podría señalar aquí es que Dios muchas veces nos dice que vayamos hacia un sitio, y en ese sitio vienen dificultades. Jesús les dijo a los discípulos que se fueran, que subieran a la barca y que se fueran. Él los mandó, Él sabía que venía esa tormenta. Y muchas veces nosotros, porque entramos en esa situación, en esa circunstancia, a pesar de que Dios nos dijo de que fuéramos allí, entramos en un pánico, entramos en una incredulidad, empezamos a hacernos preguntas. ¿Cómo es que Dios me metió en esto? ¿Cómo es que Dios permitió que yo pasara por esto? Él me dijo que lo hiciera, Él me dijo que fuera, Él me dijo que caminara en ese sentido. Y nosotros no podemos tomar la oposición del enemigo o el entrenamiento que estamos recibiendo simplemente como una negativa de Dios. Pedro fue entrenado en esa barca para poder caminar sobre las aguas. Si él no hubiera ido a esa tormenta, él no hubiera aprendido a caminar sobre las aguas. Muchas de las cosas que nosotros vivimos en nuestra vida son necesarias para aprender, para sacar ese potencial que hay dentro de nosotros. La necesidad de ser salvado hizo que Pedro pudiera sacar ese potencial, ese poder que había dentro de él para poder caminar sobre las aguas. Así que no nos defraudemos ni nos sintamos mal, porque tenemos un panorama o una perspectiva sobre una circunstancia o un camino que Dios nos ha dicho que lo transitemos. Y tenemos una cantidad de ideas de cómo deberían de pasar las cosas, y cuando no pasan así nos sentimos frustrados, nos sentimos desanimados. Pero déjame decirte que por malo que parezca el panorama y por mal plan que nos parezca el plan de Dios, es el mejor plan que podemos tener para nuestra vida. Porque ese plan es el que nos va a catapultar, es el que nos va a impulsar, es el que nos va a dar el reflejo de aquello bueno que tú necesitas para poder potencializar el poder de Dios en tu vida. Hay muchas formas en que Dios hace las cosas, en que Él trabaja la respuesta. Y ese fue el problema de los judíos, que ellos se hicieron una idea de cómo iba a ser el Mesías. Ellos pensaron que era un rey que venía montado en un caballo con ropas reales, y nunca aceptaron a Jesús porque nació en un pesebre, porque se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, porque no tenía vestiduras reales, sino que se
se cubría con los mismos mantos con que los judíos se vestían en ese entonces. Nosotros tenemos muchas formas de pensar cómo deberían de suceder las cosas, pero el hecho de que no sucedan como nosotros esperamos no quiere decir que no va a suceder, no quiere decir que no hay algo bueno detrás de todo esto. Por ejemplo, otro punto que podía resaltar aquí, que hay muchas cosas colectivas de gente, de la gente que nos rodea, que infunden en nosotros una perspectiva totalmente distinta a lo que Dios realmente quiere que nosotros miremos. Tenemos un ejemplo claro que hace poco vivimos a nivel mundial, que fue la pandemia, que fue una cosa grupal, fue una cosa colectiva, fue algo a nivel mundial. Y eso fue una contaminación más que física, de temas de salud. Fue una cosa mental, donde la gente se programó mentalmente ante esta situación. Tú abrías el Facebook y te hablaban de pandemia. Prendías el televisor y te hablaban de pandemia. Mirabas el WhatsApp y te estaban hablando de pandemia. Salías a la calle y veías a todo el mundo con sus tapabocas que te gritaban pandemia. Entonces la gente caminó en un proceso colectivo donde todos fueron infectados, contaminados con el tema pandemia. Y es lo peor que nos puede pasar. Cuando nosotros aceptamos en la colectividad lo que la gente piensa, lo que la gente ve, lo que la gente tiene en sus pensamientos, nosotros estamos destinados a fracasar. La mentalidad de Dios es muy diferente a la mentalidad del hombre. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado a quién estamos escuchando. Otro punto, y con este cierro, es que si el Señor está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Dice la palabra. Necesitamos tener certeza, tener la seguridad de que Dios está con nosotros, aún en la tormenta, aún en el problema, aún en el conflicto, aún en la necesidad. Si Dios está conmigo, no quiere decir que eso me exonera de no tener dificultades, de no tener problemas, como tampoco me exonera de no tener un milagro. Jesús dijo dificultades siempre, no dijo algunas veces, siempre las van a tener. Pero también dijo alégrense porque yo las he vencido todas. No hay nada que Dios no pueda vencer, no hay nada que Dios no pueda cambiar, no hay nada que Dios no te pueda ayudar incluso a caminar sobre ese problema. Los problemas, las dificultades vienen de la oscuridad, pero Dios es la luz y la palabra dice que las tinieblas no han podido apagar la luz y nunca la podrán apagar. De la única manera que la luz se apague, que esa fe, esa perspectiva, esa esperanza se apague, es que nosotros mismos la apaguemos con nuestros pensamientos, con la incredulidad, con la duda de que Dios puede hacer algo. Si quieres ver sanidad, tiene que haber enfermedad. Si quieres ver una provisión, tiene que haber necesidad. Siempre que nosotros tenemos una circunstancia adversa, es cuando nosotros somos los más propicios para poder ver un milagro. Es allí donde se ve la gloria de Dios, es allí donde se manifiesta. No importa la circunstancia que estés pasando, hoy vengo a decirte, Dios viene caminando hacia ti, aunque le toque caminar sobre las aguas, aunque le toque caminar sobre el fuego, aunque le toque caminar sobre eso tan imposible para ti, Él viene caminando para traer la respuesta, para darte la mano, para sacarte de donde te estás hundiendo. Que eso demuestra la poca fe, pero Dios no ve la poca fe. Dios está viendo una posibilidad, un reto, un desafío para mostrar su gloria. Muchas bendiciones.
voy a adorar, sé que algo sucederá. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar, sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar, sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar, sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Levanta una alabanza genuina. Levanta una alabanza y algo sucederá. Levanta una alabanza por encima del problema. Levanta una alabanza y algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Sucederá, 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 algo, sé que algo sucederá. Sé que algo sucederá. Yeah. Si te busco sé que te hallaré. Si te llamo me responderás. Si a ti clamo sé que me abrirás. Algo sucederá. Cosas que ojo no han visto, cosas que nadie ha escuchado. Sucederá, sucederá, algo sucederá. Sucederá, sucederá, sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá, sucederá. Aleluya. Sucederá algo, sé que algo sucederá. Wow, yo lo creo, que algo poderoso que mis ojos nunca han visto sucederá. Con mi alabanza, con mi alabanza,
provocaré que algo suceda, que algo suceda, que algo suceda, con mi alabanza. Que algo suceda a través de mi adoración en espíritu y en verdad. Que algo suceda. Es que yo provocaré que la atmósfera, que algo suceda, cambia alrededor de mí, cambia alrededor de mí. No me importa el lugar, no, no me importa el lugar, ni mucho menos la circunstancia que esté viviendo. Sucederá, yo no creo, sucederá con tu adoración. Sucederá, sé que algo sucederá cuando oras en silencio. Sucederá cuando clamas en silencio. Sucederá cuando adoras en silencio. Sucederá, yo sé que algo sucederá. Yo sé que sucederá. Yo sé que sucederá, porque he visto la mano de Dios en mi vida. Sucederá